Hola queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. Permítanme, hermanos, orar antes de comenzar, por favor. Oremos. Buen Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar acá para poder aprender y disfrutar de tu palabra, Señor, con plena libertad. Te pido, Señor, en esta mañana que seas tú, Padre, guiándome y edificando a tu iglesia, Señor. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a elegir entonces ancianos. Entonces, voy a moverme un poquito para ir mirando también la diapositiva. Acá le pusimos por título, dice, Pastor y Ancianos, un resumen sobre el liderazgo espiritual de la iglesia. La verdad va a ser un resumen bien breve, ya no como la última... no sobre el tema de los dones, ¿ya? Ustedes me entienden. Dale, Cristian. Dice, ¿pastor y anciano son lo mismo? ¿No son lo mismo? ¿Son lo mismo? Ya. Acá yo les puse al ladito de cada título o cargo la palabra en griego en el original, ¿ya? Dice que pastor es poimen, anciano es presbítero y el obispo es el episcopo, ¿ya? O sea que se ocupan tres palabras totalmente distintas en la Biblia. Lo que a mí cuando estaba estudiando esto me llamó mucho la atención es que para referirse a líderes espirituales, dejando, digamos, de lado a Jesús, en todo el Nuevo Testamento la palabra poimen solamente se ocupa una vez, que eso lo vimos cuando estudiamos los dones, que está en Efesios 4, que dice que Jesucristo dio dones a los hombres, algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando dice pastores, ocupa la palabra poimen, pero no se ocupa nunca más, ¿ya? En Hebreos por ahí habla de los pastores, pero si uno va al original no está hablando de la palabra poimen, está hablando de otra palabra, y en otra traducción no se traduce como pastor, se traduce como guías o como guías espirituales. Entonces, ¿por qué me llama esto la atención? Es porque nosotros utilizamos muy cotidianamente la palabra pastor, cuando en realidad en forma general en el Nuevo Testamento para referirse a los líderes de la iglesia se refiere a los líderes como ancianos, no como los pastores, ¿ya? Eso en primer lugar. Les puse un texto acá porque quiero que se den cuenta de algo y vamos a leerlo. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen. Dice, y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos, y acá con rojo le puse la palabra en el original, y llamó a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, episcopos, para poimano, que sería como el verbo de poimen, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró por su propia sangre. ¿Por qué les puse este texto? Porque quiero que se den cuenta que acá Pablo manda llamar a los ancianos, que son los presbíteros, pero dice que esta misma gente, el Espíritu Santo los hizo obispos, o sea, los ancianos son episcopos. Pero ¿y para qué los hizo episcopos? Para pastorear. Es decir, los ancianos son episcopos y son pastores. Es decir, es exactamente lo mismo, ¿ya? Hay otro texto que lo vamos a ver más adelante que también, para hacer alusión a la misma persona o al mismo líder espiritual, ocupa también los tres conceptos, ¿ya? Para que vayamos avanzando. Vamos, Cristian. Dice, ¿qué es un anciano? Acá en términos súper generales, más adelante vamos a empezar a ver algunos versículos, ¿ya? Pero acá, por definición, de una forma más concisa, dice, el anciano, su nombre denota experiencia, por eso es un anciano, una persona que es experimentada en algo, por eso tiene este nombre, como de una persona mayor que tiene un extenso recorrido en su vida, pero acá en el ámbito espiritual, es decir, una persona experimentada. Por eso uno de los requisitos, lo vamos a ver más adelante, es que no sea una persona nueva. Y en segundo lugar dice, que este es como el resumen general, es un líder espiritual en la iglesia cuyo objetivo es guiar, cuidar y alimentar el rebaño de Dios, siendo ejemplo para que imiten sus pasos. Tienen que quedarse con esos conceptos que están subrayados. Guiar, cuidar, alimentar y ser ejemplo. También vamos a ver unos textos que hablan de esto más adelante. Vamos, Cristian. Ahora la pregunta es, ¿y por qué debemos tener ancianos? ¿Hay alguna necesidad de tener ancianos en la iglesia? ¿Alguna obligación? Y si nosotros seguimos el ejemplo bíblico,
nos damos cuenta que en la iglesia primitiva dice, porque así lo establecieron los apóstoles quienes fueron el fundamento de la iglesia. Y acá les puse dos textos. Hechos 14:23, dice NBI, porque es la versión de la NBI que me pareció que es más entendible. Dice, en cada iglesia nombraron ancianos, es decir, presbíteros, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esto le puse entre paréntesis, es lo que hoy en día se conoce como el ordenamiento pastoral. No sé si ustedes han presenciado un ordenamiento pastoral, pero es más o menos eso, que viene otro líder y designa a otro hermano como líder conjuntamente con él para cierta iglesia. Por eso dice, en cada iglesia nombraron ancianos. Acá se está refiriendo a Pablo y a Bernabé. Ellos asignaron, designaron, ordenaron a un hermano para que tuviera el cargo de anciano. Y en Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras a ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces, desde la primera iglesia nos damos cuenta que siempre los apóstoles designaron ancianos en cada iglesia como líderes espirituales. Por lo tanto, hay una necesidad de establecer un líder en cada iglesia. Las iglesias sin líderes no funcionan. Tiene que haber un líder. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuáles son las funciones de un anciano? 1 Pedro 5, del 1 al 4. Acá, por si acaso, hermano, está resumido. Van a ver algunos puntitos por ahí. Es que yo acorté un poquito el versículo, ¿ya? Porque algunos son muy largos, pero acá les puse lo que a mí me interesa transmitir, ¿ya? Dice, por tanto, a los ancianos, a los presbíteros, entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, también el apóstol Pedro se identificaba como anciano. ¿Qué tienen que hacer estos ancianos? Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando. Y acá entre paréntesis les puse que esa palabra velando es la palabra episcopeo, que en otros lugares de la Biblia se traduce también como obispo. Velando por él. Si se dan cuenta, están las tres palabras para referirse a la misma persona. Es decir, el episcopo, el obispo y el anciano son los mismos. Velando por él. Estamos en la segunda línea. Vamos a pasar a la tercera línea. Dice, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío de los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Acá les puse, si se fijan, unos asteriscos, dos asteriscos en la palabra príncipe de los pastores, que es archipoimen. En griego es solamente una palabra, pero cuando la traducimos al español pasan a ser cuatro, que es príncipe de los pastores. Eso significa archipoimen, que es una palabra compuesta, que lo puse más abajito, que viene de arge, que es el jefe, se ocupa en varias aplicaciones, ¿no es cierto? Que es una persona que está en más alto rango. Y poimen, que ya lo dijimos anteriormente al principio, que es pastor. Por eso se traduce como el príncipe de los pastores. También podría traducirse como el jefe de los pastores o el pastor máximo. Lo que a mí me llama la atención es que al principio del texto, ¿a quién se le está hablando? A los ancianos. Pero ¿quién les va a dar esta corona inmarcesible? ¿El príncipe de los ancianos? ¿El príncipe de los pastores? O sea, yo hubiera traducido si anciano y pastor es tan distinto, yo acá hubiera traducido, en vez de archipoimen, le hubiera puesto archipresbítero, ¿no es cierto? Como el príncipe de los ancianos. Pero dice el príncipe de los pastores, ¿por qué? Porque los ancianos también son pastores, o viceversa, ¿ya? Ese es como un argumento para que se entienda más o menos que es el príncipe de los pastores quien va a premiar a los ancianos. ¿Por qué? Porque la función de los ancianos es pastorear. ¿Vamos bien? Sí. Ya, muy rápido, ¿no? No, ya. ¿Se entiende ya? Eso es lo que me interesa, que se vaya entendiendo, ya. Entonces acá les puse unos puntitos abajo, que es como el resumen de lo que dice arriba, de cuáles son las funciones. En primer lugar dice pastorear. Pastorear, lo que hace un pastor con sus ovejitas es cuidarlas y alimentarlas. ¿Y cuidarlas de qué? Cuidarlas de algún depredador, de alguien que les quiera hacer daño, cuidarlas de que se aparten, ¿no es cierto?, del redil y que se vayan lejos, y cuando se escapan ir a buscarla, ¿no es cierto? Esa es la labor de un pastor, cuidar y alimentar a sus ovejas. Si no fuera esa la función, entonces no traduciríamos pastorear, mejor hubiéramos traducido administrar.
O sea que el anciano tiene que administrar a la iglesia, no pastorearla. Pero la Biblia dice que el anciano debe pastorearla. ¿Por qué? Porque en tiempos bíblicos del Nuevo Testamento era muy común ver este oficio de pastor. Cuando tú hablabas de un pastor, tú sabías lo que hacía un pastor, que era cuidar sus ovejitas y alimentarlas. Para nosotros quizás es un concepto medio extraño, difuso, porque no es algo cotidiano para nosotros, ¿ya? Pero entiéndase eso, el pastor cuida y alimenta a sus ovejas. Segundo concepto, dice velando por el rebaño, ¿no es cierto? Que es el concepto de episcopeo. Velar tiene que ver con vigilar, con estar atento a lo que necesita, ¿ya? No que a mí me pille de sorpresa qué es lo que le pasó a mi oveja, se perdió, yo no tenía idea. Tengo que estar atento, vigilante, ¿no es cierto? El tercer punto dice, no obligado, sino voluntariamente. Es decir, yo voy a ser un anciano porque yo quiero, ¿ya? No porque haya una necesidad, no porque yo diga, oye, yo soy súper capaz y no hay nadie para postular en el puesto, ya, no queda otra. Yo voy a hacer. No, eso es estar obligado. Acá dice que tiene que ser voluntariamente. Sin avaricia, el cuarto punto, sino con deseo sincero. Entre paréntesis les puse, sin doble intenciones. Es decir, yo no voy a asumir el cargo por lo que yo voy a recibir a cambio, sino porque yo tengo el deseo de ejercer este cargo. ¿Ah? No porque voy a tener la bendición de que me van a amar mucho por hacer este cargo, o porque me van a pagar por hacer este cargo, o porque voy a tener X beneficio. No, es con un deseo sincero. Yo quiero ejercer el cargo de anciano porque amo el pastorear, porque amo a mi hermano, porque amo a las ovejas. ¿Se entiende? No hay una razón más allá del amor. Como dice ahí, sin dobles intenciones. Y hablando de avaricia, porque algunas traducciones habla como de dinero, ¿no es cierto? Bueno, algo que hay que remarcar es que esto es un servicio. ¿Por qué? Porque es un don entregado también por Dios. Entonces, si nos pusiéramos, digamos, como a cobrar cada vez que un hermano ejerce un don, acá todos los que ejercemos un don deberíamos cobrar y pasar por caja, ¿no es cierto? Pero no es así, porque es un servicio. Ahora, en paralelo, también la Biblia habla de que hay que mantener a nuestros pastores, que es algo totalmente separado. O sea, yo no voy a ejercer el cargo para cobrar, pero sí, el que está ejerciendo el cargo es digno de recibir dinero por lo que está ejerciendo, sobre todo los hermanos que se dedican a tiempo completo a esto. ¿Se entiende? Porque no es un trabajo. Finalmente dice, sin enseñorearse, sino siendo ejemplo. Creerse el dueño de la iglesia. ¿Ya? Acá todos somos siervos. Y Cristo nos dio ejemplo de eso cuando lavó los pies de sus discípulos, ¿no es cierto? Todos somos siervos. Acá nadie se pone por encima. Si bien es un líder que quizás va delante de nosotros, no es la cabeza. ¿Se entiende? ¿Ya? No puede ponerse por encima. Siempre que se habla de los ancianos hermanos en la Biblia, se habla en plural, de levantar ancianos. ¿Por qué? Porque como es el ser humano, es común que cuando hay una pura persona a cargo, empieza a tomar decisiones por cuenta propia. Entonces, por eso es bueno que haya un grupo de ancianos o de liderazgo para que entre todos puedan tomar las decisiones. Y cuando hay algo que a uno se le escapa, el otro estará recordándolo, ¿ya? Y siendo ejemplo, y esto, hermano, es súper importante, lo mencioné al principio. La palabra ejemplo es una palabra que se puede traducir también como una marca o como una cicatriz. Un anciano o pastor debe ser una persona que si él va caminando delante tuyo en la playa, ¿no es cierto? Cuando uno camina en la playa va dejando huellas, que tú sepas por dónde él pisó y tú vas a pisar exactamente en el mismo lugar donde él está pisando. ¿Ah? Porque ese es el camino correcto. Eso es lo que está tratando de transmitir Pedro cuando dice que los ancianos deben ser ejemplo. ¿Ah? Que ellos también puedan haber producido tal marca en mí a través de su ejemplo que yo quiera ser como ellos. Que si yo quiero imitar a Cristo o quiero imitar a mi anciano, no haya ninguna diferencia. No tiene que haber diferencia. Porque Él es mi ejemplo. Y acá hagámoslo más personal o traigámoslo a nuestra iglesia local. Nuestro hermano Curtis, Eloy, Dixon, Xavi. Me gustaría que estuvieran acá los hermanos. Pregunté en la mañana si iban a alcanzar a llegar, porque sería bueno que estuvieran, si no va a aparecer pelambre. ¿Ya?
lamentablemente no alcanzaron a llegar, están sirviendo en el campamento en Santiago, ya en Pirque. Pero lo que debemos preguntarnos, y también cada uno de ellos debe preguntarse, es, ¿son ejemplos para mi vida? Cada uno de ellos debe preguntarse, ¿y yo soy ejemplo para mis hermanos, yo que soy un líder espiritual? ¿Ellos querrán ser como yo? ¿Podrán ellos con confianza pisar mis pisadas, mis huellas, sin que haya el peligro de que puedan caer? ¿Las pisadas que voy dejando, las marcas que dejo, son seguras para que mis hermanos transiten por el mismo camino? Eso es ser ejemplo. Sigamos. Ahora, ¿cómo alguien puede llegar a ser anciano? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo seleccionamos a los ancianos, a estos hermanos para ser ancianos? Dice, 1. Primero, el Espíritu Santo lo estableció. Dice ahí en Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios. Es decir, no es una decisión humana, es Dios mismo, el Espíritu Santo, quien ha designado, quien los ha convertido en obispos, en pastores, en ancianos. Punto 2. Jesús les dio el don de ser pastor. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huésped de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué dones? Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y acá está la palabra poimen, ¿ya? Entonces, es un regalo del Espíritu Santo, es un regalo de Jesucristo. Punto 3. En la versión de la Reina Valera, en 1 Timoteo 3:1, dice, si alguno anhela obispado. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber un deseo personal. Yo no puedo poner a alguien de anciano que no quiere. Tiene que haber un deseo, unas ganas de querer ejercer este cargo, ¿ya? Punto 4. En el mismo 1 Timoteo 3:1, la versión de la Reina Valera, dice, estamos en el punto 4, pero es necesario que el obispo sea, y eso significa que tiene que cumplir ciertos requisitos. Yo puedo tener todo el anhelo de querer ser anciano, y la Biblia, el apóstol Pablo te dice, bien, excelente, buena obra desea, estás deseando algo que es buenísimo, te felicito. Pero es necesario que si tú vas a acceder a este cargo o quieres asumir este cargo, tienes que ser de esta manera. Y empieza una lista que la vamos a ver un poquito más adelante de cómo debe ser la persona que va a acceder a este cargo. Punto 5. Dice, Pablo y Bernabé establecieron ancianos. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor. Ahí está la cita en Hechos 14:23. Bueno, dice que Pablo y Bernabé establecieron ancianos. Y al final dice, Tito fue dejado en Creta para establecer ancianos en la iglesia. Lo leímos al comienzo. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. De acá podemos sacar un principio porque ya no tenemos apóstoles, ¿no es cierto? Pero el principio es que los líderes designan líderes. Lamentablemente, mis hermanos, y alguno quizá no va a compartir lo que voy a decir, pero lamentablemente nosotros introducimos la democracia a la iglesia. Y en algunos aspectos, como si vamos a decidir si para fiestas patrias vamos a almorzar carne o vamos a almorzar pollo, es bueno que todos puedan dar su opinión. Pero para estas cosas, el ejemplo bíblico es que los líderes designaban y escogían y ordenaban a los líderes que le iban a perseguir, ¿no es cierto? Quizás es bueno que la iglesia pueda opinar y decir, yo considero que estos hermanos, su lista, pero finalmente deberían ser los líderes quienes escogen a estos ancianos, no la iglesia misma. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué es malo? Porque, como vimos las características y las funciones del pastor, el pastor tiene que velar por cada oveja, tiene que estar al tanto de cada oveja, conoce la vida de las ovejas. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿cómo está el hermano tanto?
Sinceramente, hermano, no tengo idea. Pero si usted le pregunta, probablemente a alguien de los líderes va a saber, sí, mira, el hermano está así, necesita esto, hay que orar por él por esto, tiene esta necesidad, le fue bien en esto, ¿no es cierto? Están al tanto. Entonces, la idea de que un liderazgo escoja al liderazgo que sigue, estamos hablando de un liderazgo mixto, ¿no es cierto? No solamente uno que elija quiénes arbitrariamente, sino como un comité de liderazgo eligen un liderazgo, por eso habla de la palabra anciano en plural, es porque ellos nos conocen mejor que nadie. En cambio, nosotros vamos a votar por un hermano que quizás no conocemos tanto y nos es difícil, ¿no es cierto? Por eso incluso el mismo apóstol dice que cuando designaban o encomendaban al Señor a estos ancianos, dice que lo hacían con oración y con ayuno. ¿Para qué? Para que fuera Dios guiando todo el proceso y no equivocarse en el camino. Yo, hermanos, participé de una iglesia donde lamentablemente se escogió un hombre de pastor por las razones equivocadas y a los 3 años él dividió esa iglesia y se llevó a la mitad de los hermanos. Entonces ustedes se preguntan, ¿será importante esto? ¿Por qué hay requisitos? ¿Podemos poner a cualquiera como anciano? Lo que le estoy contando, que es súper personal, es las consecuencias de escoger como pastor a alguien que no tiene el don de pastor. Imagínense, si tu deber es cuidar a las ovejas y terminas dividiendo el rebaño a dos, a uno lo abandona y te lleva a la otra mitad, ¿se podría decir que está ejerciendo realmente una labor pastoral? Claramente que no. Lo último, lo peor, yo me imagino, para el currículum de un pastor que le puede pasar es dividir una iglesia. Es terrible. Porque son los hermanos por los cuales Cristo se entregó y entregó su vida. Y Cristo forma una iglesia y viene una persona y la divide en dos. Bien, sigamos. Vamos, Cristian. Ya, ahora sí a los requisitos. Vamos a verlo muy de forma concisa, ya no nos vamos a explayar tanto. Vamos a tratar de incluso solamente hablar de sinónimos para que se entienda. ¿Cuáles son los requisitos para ser anciano? Dice 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Palabra fiel. No, sí, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario que el obispo sea. Y acá empieza la lista. Primero, que sea irreprochable. Irreprochable significa sin pecado. Claramente no, si no nadie podría ser anciano ni pastor, ¿no es cierto? Irreprochable, hermano, significa que no tengan de dónde tomarte. Yo no sé si ustedes han levantado alguna vez una tineta de pintura o de pasta muro. Hay algunas tinetas que tienen un manguito. Tú lo tomas y es fácil moverla de un lugar a otro. Pero cuando esa tineta que pesa, ¿cuánto pesa Lalo? ¿25 kilos una tineta? 25 kilos más o menos. Si no tiene ese manguito es difícil tomarla. Para la mayoría es difícil levantar 25 kilos si no tienes de dónde sujetarla. Pero si tiene el manguito tú la puedes llevar de allá para acá. Esta palabra irreprochable significa que ojalá que el hermano que se está postulando anciano no tenga manguito. O sea, que no sea fácil llevarlo para allá, llevarlo para acá. ¿Ah? En el fondo es decir que no tengan nada que decir de él. ¿Ya? En el fondo es que sea de buen testimonio. A grandes rasgos, que sea un hermano de buen testimonio. ¿Difícil esto? ¿Difícil? Cada uno tiene su opinión dividida. En realidad no es tan difícil. En realidad sí es difícil. Sigamos. Dice, marido de una sola mujer. Y acá, hermano, han escrito hasta libros de esto. O sea, es súper controversial este tema. Pero yo voy por lo sencillo. Y si dice marido de una sola mujer, es que el hermano no se puede casar por segunda vez. Ahora, esta lista, hermano, quiero que tengan en claro que tiene que ver con el carácter de quien se está eligiendo. Con su carácter. Entonces, si el hermano es viudo y se vuelve a casar, alguien va a decir, no, te casaste por segunda vez, no puede. Pero, hermano, o sea, no estaba bajo su voluntad el que estuviera aún casado con su primera esposa, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Por eso tiene que ver con el carácter.
Y acá empezamos a hilar súper fino, porque usted me va a decir, ¿y qué sucede si su esposa lo abandonó y él hizo todo lo posible por volver y al final la ex esposa se casó de nuevo y él 10 años después se volvió a casar? No, no puede porque se casó por segunda vez. ¿Me entienden? Acá hay muchas preguntas porque acá estamos hilando súper fino. Entonces, así también como en el tema de los dones, que hay muchas preguntas, acá me imagino que también van a haber muchas preguntas, mándensela al Cristian porque cuando termine el culto lo vamos a ver en el podcast, ¿ya? En honor al tiempo para no extendernos tanto, ¿ya? Pero en el fondo lo que está diciendo es que el hermano no se puede separar y volver a casarse. Si se separó y se volvió a casar, no puede ejercer. Vamos a quedarnos hasta ahí nomás. Después vamos a entrar a hilar fino a las preguntas más complicadas. Ya, dice que el hermano debe ser sobrio, ¿ya? ¿Qué es lo que es sobrio? ¿Ya? No tiene que ver... ya, tiene que ver con que el hermano lleve una vida moderada, una vida equilibrada en sus gustos y en sus hábitos, es decir, no dado a los excesos, ¿ya? O sea, si usted me dice que el hermano, no sé, el hermano que es anciano tiene un hobby y juega al computador, está bien, puede jugar al computador. Pero si me dice que se queda todas las noches hasta las 3 de la mañana jugando al computador, claramente es una vida en exceso. Entonces ahí, nuevamente, hilamos súper fino, porque algunos van a decir, no, pero yo me quedo hasta las 5, hasta las 3 todavía aguanta, ¿no es cierto? Entonces podemos dar muchos ejemplos, pero en el fondo es eso, que no viva una vida con exceso, sino una vida sobria, moderada. Dice luego, que sea prudente, es decir, que sea dueño de sí mismo, que sea una persona cuerda, que no se deje dominar por impulsos repentinos. Ustedes han visto a esas personas que son como compradores compulsivos, que ven algo que les gusta y ¡pah!, se lo compran, ¿no es cierto? Una persona prudente, perdón que ese ejemplo, no se me ocurrió otro, pero una persona prudente es que si ve algo que le gusta, primero se sienta a pensar detenidamente si lo necesita, porque una cosa es que te guste, otra cosa es que lo necesite, y luego de meditar con su esposa, de meditar con la almohada, decide si lo compra o no lo compra. Pero esa compulsividad no es de alguien prudente, es como lo contrario a alguien prudente. Un prudente es alguien que espera, ¿no es cierto?, que se sienta, que piensa, que medita antes de tomar decisiones. Ya, sigue. Dice una conducta decorosa, que en el fondo es una persona que se conduce en la vida ordenadamente, que es como la parte externa de los otros dos puntos. Es decir, una persona que es sobria y que es prudente se va a comportar decorosamente, ¿ya? O sea que nadie puede decir, ya, mira, ese es anciano y mira cómo anda, ¿ya? No es una persona que anda con decoro. Es una persona que tiene que ser más o menos como bajo perfil, ¿ya? No sé si bajo perfil, no lo confundan con alguien que es calladito, así no tiene nada que ver. Pero que anda con decoro, ¿me entienden? No que está llamando la atención con las cosas que hace. Si va a llamar la atención, ojalá que sean de cosas buenas y no de cosas malas. Recuerden, nuevamente, acá estamos viendo el carácter de la persona, ¿ya? Que sea hospitalario. Yo cuando leía hospitalario pensaba una persona como que recibe en su casa, ¿no es cierto?, que te trata bien, pero en realidad es alguien que suple la necesidad del necesitado, sobre todo del extranjero, ¿no es cierto? O sea, en esos tiempos donde en muchos países las mujeres y los niños no tenían derecho, imagínense un extranjero que llegaba a una ciudad ajena, era muy difícil que encontrara trabajo, que pudiera subsistir. Entonces, era común que un extranjero tuviera necesidad. Entonces, una persona hospitalaria es una persona que ve a este extranjero padecer una necesidad y yo voy y la suplo, ¿ya? De eso se trata más o menos. 7. Una persona que es apta para enseñar. Antes de ser apta para enseñar, tiene que ser una persona que sea apta para aprender, ¿no es cierto? Porque si yo no logro aprender, si yo no logro escuchar a los demás, ¿cómo voy a enseñar? Si yo no nací sabiendo, ¿no es cierto? Entonces, y por lo menos tiene que tener el don de enseñanza en cualquier grado, en muy alto, medio, bajo, pero tiene que tenerlo, ¿ya? Si no, ¿cómo va a enseñar? Si recuerden que una de las características y funciones del anciano pastor es
alimentar a las ovejas, y todo esto lo estamos llevando, hermanos, al ámbito espiritual. O sea, si yo no tengo la capacidad de poder enseñar, es muy difícil que pueda ejercer como anciano. Y no estoy hablando de acá delante del púlpito, si tú puedes sentarte con alguien a estudiar la Biblia y enseñarle, ¿no es cierto? O sea, quizá hay un anciano que es muy tímido y le da vergüenza estar acá adelante y se entiende, pero si tiene la capacidad de sentarse con un hermano y enseñarle de tú a tú o grupo más pequeño, perfecto, pero tiene que tener esa capacidad de poder enseñar. Seguimos. Dice, no dado a la bebida. Y una vez escuché a un hermano y preguntó, ¿pero cuánto es dado a la bebida? O sea, la pregunta es, ¿cuánto puedo tomar? ¿Ah? ¿Ah? 2 copas sí, 3 copas no. Es como, ¿cuál es el límite, no es cierto? Y muchas veces pensamos en las cantidades. Po. Hermano, acá tiene que ver con la dependencia del alcohol. Y alguien me va a decir, está sonando un teléfono, ¿ves? Y alguien me va a decir, oye, pero yo no tomo todos los días. Alguien me va a decir, oye, yo no tomo todos los días. Pero hermano, claro, pues si usted trabaja de lunes a viernes, ¿cómo va a tomar de lunes a viernes? Pero cada vez que puede o que tiene un día libre, se sienta a empinar el codo, ¿no es cierto? O sea, tiene una necesidad de tomar. Ahora, si yo le dijera a ese hermano, tú me estás diciendo que tú no eres dado a la bebida. Ya, ok. Yo te reto a que tú estés un año sin beber alcohol. Si él dice, sí, ningún problema, porque para mí no es un tema, perfecto, entonces cumple. Si se empieza a complicar, dice, oh, es que no sé, es porque tiene una dependencia al alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol no es imprescindible en nuestra vida. ¿Ah? Yo también tomo vino, hermano, pero si yo no tomo vino, para mí tampoco es un problema. ¿Me entienden? Pero si tú tienes ese problema de que tienes la necesidad de ingerir alcohol, ya tienes una dependencia. Y eso ya es estar entregado al alcohol, porque no es imprescindible para vivir y tú lo estás haciendo y convirtiendo en una necesidad. Ya. Seguimos. Estamos en el 9. No pendenciero. Y acá pendenciero, hermano, tiene que ver con la ira. Una persona iracunda que está siempre preparado para dar golpes. Esta palabra tiene que ver con el contacto físico, ¿ya? O sea, una persona que está siempre, antes digamos que si tiene un problema de resolverlo con palabras, al tiro, pum, asegurar, maletero, ¿o no? A la primera, pasa algo malo, pum, listo, se acabó. Quizá ahora no es tan común, pero en esos tiempos yo me imagino que, y por algo está al lado de no dado a la bebida, que se ingería un poquito de alcohol, había un problema y vámonos a los golpes al tiro, ¿ya? Gracias a Dios no es nuestro caso, pero está ahí escrito por alguna razón. Seguimos, dice amable. Amable es lo contrario al anterior, que sería como iracundo, una persona cordial, que está dispuesta a ayudar. Una persona que es gentil, que es generoso, una persona que está dispuesto a ponerse en segundo lugar por el bienestar de los demás. Una persona que está dispuesto a ceder sus derechos con tal de evitar una discusión o una pelea innecesaria. Y le pongo un ejemplo. Usted está en la fila de supermercado y se le pone a alguien delante. Cara y palo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle, oye, ¿por qué estáis colando? O vamos a los golpes, o en realidad pensamos y decimos, pucha, la persona quizás tiene un problema, necesita pasar rápido, tuvo vergüenza de decirme si le podía dar helado, no importa, si cuánto se va a demorar, 5 minutos más, ya, la dejo, ¿para qué voy a tener una discusión innecesaria? Ahí está, una persona amable, ¿se entiende? O sea, está dispuesto a ponerse en segundo lugar por el bienestar del otro y para evitar un conflicto innecesario. Sigue. No contencioso. Y acá es parecido al 9, ¿no es cierto? Que dice no pendenciero, pero la diferencia es que el contencioso tiene que ver con una disputa de palabras. O sea, alguien que es bueno para discutir, así como chispita. Como que tú le decías algo que no le gusta y salta. Oye, pero... ¿no es cierto? Y esto se ve mucho también a veces por internet, incluso hasta en discusiones teológicas.
Se ve mucho eso, se ve mucho que alguien puso algo, y sobre todo en los Cristian, en los shorts que pone en el YouTube, ¿no es cierto? Que de repente pone un mensaje medio conflictivo y empieza a escribir la gente, no, pero es que esto no, es que la Biblia dice, y empiezan a discutir, así como si alguien los leyera. Que peleen solo. Bueno, no contencioso es una persona que evita estos conflictos verbales innecesarios. Obviamente, cuando son temas serios, como si vamos a predicar 1 Corintios 13 en 3 o en 2 tomos, hermano. ¿Por qué lo menciono? Lo que pasa es que estábamos dividiendo, nos juntamos a dividir y no sabíamos si dividir 1 de Corintios 13 en 3 predicaciones, en 4 predicaciones, en 2 predicaciones. Estábamos hablando sobre ese tema. Pero lo que quiere decir acá, hermano, es que hay temas que sí es necesario discutirlos y hay temas que no es necesario discutirlos. Discutimos porque queremos. Y una vez me enseñó mi mamá, creo que tiene mucha razón, que dijo, para discutir se necesitan 2. ¿Sí o no? Si está discutiendo uno solo y el otro no discute, hasta ahí llegó la discusión. Se acabó. Bien. Dice, no avaricioso. Avaricioso, hermano, tiene que ver con que desee más de lo que necesita. ¿Ya? O sea, si yo con lo que tengo me es suficiente, no voy a estar buscando en mi mente diferentes formas de poder producir más. No necesito más, hermano. ¿Para qué quiero más? Eso es una persona que es avariciosa. O sea, si es avaricioso, ya con el cargo está descartado, ¿no es cierto? No cumple. Sigue. Que gobierne bien su casa. Estamos en el número 13. Y es que pueda tener o demostrar que anda todo bien en la casa. O sea, que anda ordenadamente, que provee para su casa, que mayormente o en términos generales no hay mayores quejas sobre él en su casa. Y para eso quiere preguntarle a la esposa, pues si quién conoce mejor al esposo que la esposa. Va al liderazgo y golpea y dice, hermana, tanto, queremos preguntarle a usted sobre el esposo. Cumple con esto, y ahí la hermana tendrá que decir la verdad. Y es súper fácil en realidad descubrir si gobierna bien su casa o no. Ahora, problema hay, hermano, cuando la esposa está dispuesta a mentir o a encubrir al esposo pensando que le está haciendo un favor. No, si mi esposo lo hace espectacularmente. El mejor. Después está Cristo, Pablo y mi esposo. Así, más o menos, en ese orden. Hermano, y en el Antiguo Testamento había una historia. Mientras venía manejando para acá me acordé, pero no tuve tiempo de buscarlo, ni me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Pero, ¿se acuerdan cuando Israel iba a la tierra prometida y estaba en guerra, ¿no es cierto? Y Dios le dice, no tomes nada de lo que está, o sea, tienen que destruirlo todo. Y hubo un personaje que encontró un lingote de oro, un manto babilónico y no me acuerdo ¿quién era? Acán. Ya. Y lo escondió en su tienda. Y resulta que le preguntaron, porque Dios vio esto, ¿no es cierto? Y no le dio su bendición a Israel, y estaban perdiendo en la guerra, y preguntaron, oye, algo está sucediendo acá, y empezaron a preguntar qué pasa, si alguien había tomado algo. Él dijo que no debían tomar nada, y Acán tomó cosas de valor. Y cuando le preguntaron, él dijo que no. Pero ¿saben qué? Su esposa sabía que eso estaba ahí. Y su familia tuvo la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Mi esposo hizo esto. Pero ella se quedó calladita. Murieron todos, por hermano. Me parece que lo apiedraron, ¿no es cierto? Lo sacaron afuera y lo apiedraron. No solamente al que robó, sino que a su esposa y a sus hijos. ¿Por qué? Por guardar silencio. Miren el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Cuando estaban dando ofrendas a la iglesia primitiva, a la primera iglesia, y ellos sin tener ninguna necesidad, nadie los estaba obligando. Vendieron un terreno y dijeron, bueno, todos lo están haciendo, nosotros también, vamos a dar una ofrenda. Y quizás de curiosidad le preguntan, oye, ¿y este es todo el dinero en el que se vendió su terreno? Quizás llamó la atención porque dijeron, oye, por darle un número, oye, este terreno se puede vender en 20 millones y veo una ofrenda de 10 millones.
Es raro, pues si pudiste sacarle más, pues ¿esto es todo el dinero? Sí, dijo él. Murió, por hermano. Y luego vino la esposa que no sabía que su esposo había fallecido y le preguntan, le dieron la oportunidad, hermano. Oye, ¿en esto vendieron el terreno? Sí, dijo ella. Y cae muerta. Entonces, podemos sacar un principio de esto, hermano. Es que esposas, sobre todo las esposas de los hermanos que están postulando para este cargo, no mientan. Digan la verdad, mi esposo es así, 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 y yo según estoy leyendo los requisitos, mi esposo no cumple. Porque, hermano, el testimonio viene de la persona más cercana. ¿Y por qué así de drástico, hermano? Porque si no ponemos en este cargo a personas que estén capacitadas, se van a tomar malas decisiones. Y quizás no las vamos a ver mañana ni el otro año, quizás las vamos a ver en 10 años más, pero vamos a ver. Porque por algo está escrito. ¿Ya? Dice que sus hijos estén sujetos con toda dignidad. ¿Cuál sería que los hijos estén sujetos sin dignidad? ¿Existirá eso? Yo meditaba en esto y decía, bueno, si yo a mi hijo lo mando a hacer algo que quizás no quiere y él tiene la capacidad de discernir y decir, bueno, mi papá me ama, mi papá quiere lo mejor para mí, no sé por qué me está diciendo que haga esto, pero lo voy a hacer igual y confío, con toda dignidad, porque lo está haciendo por una buena razón. Ahora, si el hijo dice, si no le hago caso me va a llegar, ya deja de ser con toda dignidad, hermano, porque está obedeciendo por miedo, por temor, por evitar, ¿no es cierto?, tener un daño, quizá físico, no sabemos, o psicológico, o de palabra, o me va a gritar. Entonces, la persona que se postula anciano, sus hijos deben estar sujetos con toda dignidad. No un recién convertido, estamos en el número 15, terminando. ¿Por qué un recién convertido? Primero, porque no tiene la experiencia, porque se está saltando muchos pasos de vivir varias sesiones de membresía, ¿no es cierto? Porque no tiene tampoco el conocimiento que hay que tener para tener esa capacidad de poder enseñar. Y sobre todo porque, lo dice el texto, se puede inflar, se puede envanecer y sentir orgulloso, porque el que es nuevo puede decir, oye, a mí me están postulando para ser anciano, que llevo poco tiempo, y el hermano que lleva 10 años no lo están poniendo en el cargo, yo debo ser muy bacán, ¿ah? Yo no sé cuántos de acá lo citaron para preguntarle, hermano, alguien lo postuló a usted, pero yo lo primero que tengo que preguntarles es, lo voy a decir porque yo no sé quiénes son, cuando a usted le dijeron que lo estaban postulando para anciano, ¿sintió un poquito de orgullo? Dice, yo. ¿Ah? Si tiene ese sentimiento, ya es algo malo, hermano. Se está envaneciendo, se está inflando, ¿no es cierto? Y acá dice, no un recién convertido, ¿por qué? Porque se infla, ¿ya? Entonces, tiene que ser una persona que lleve tiempo, y acá de nuevo hilamos súper fino, porque vamos a empezar a preguntar, ¿y cuánto es nuevo? ¿No es cierto? Hasta 2 años nuevos, hasta 3 años nuevos, ¿ah? Pienso, hermanos, que no solamente acá para evaluar tiene que ver algo de tiempo, temporal, porque podemos conocer a alguien que lleva 20 años en el Evangelio y ser una persona súper inmadura, porque nunca creció espiritualmente, porque nunca lee la Biblia, porque no está en comunión con el Señor, porque no está en comunión con los hermanos, porque no tiene un interés quizás de crecer y se estanca y se queda igual, marcando el paso. O sea, tú puedes estar 20 años en la iglesia y ser como un niño. Y creo que me parece que eso lo vemos en el libro de Hebreos. Dice, ustedes deberían haber sido maestros y todavía es necesario que se les dé leche. Son como niños espirituales. Y también está en Corintios, 1 Corintios lo vimos, ¿no es cierto? Y finalmente, hermanos, último requisito, dice buena reputación de los de afuera. ¿Qué tienen que ver los de afuera? Que serían la gente que no está inmersa en la iglesia, en nuestra iglesia local. ¿Quiénes pueden ser los de afuera? Pueden ser los compañeros de trabajo, los compañeros de equipo de algún deporte, ¿no es cierto? La familia. Tiene los vecinos, excelente, los vecinos, tienen que tener una buena reputación, o sea, todos tienen que tener una buena opinión de esa persona. ¿Y por qué? Porque lo que está en juego, hermanos, es el testimonio de Cristo y el testimonio de su iglesia. Si yo les digo, hermano, les voy a nombrar un personaje y usted mediten en lo primero que se le venga a la cabeza. Pastor Soto.
Pastor Soto, pues, hermano. ¿Es alguien que tendrá buen testimonio de los de afuera? Yo ni siquiera sé él si es pastor, no es pastor. Yo sé que tiene como el nombre nomás de Pastor Soto por lo que ha salido en la tele. Pero claramente una persona que no está capacitada, pues, hermano. O sea, que no cumple los requisitos, pues. O sea, no es de buena reputación los de afuera. Y usted, si quiere saber a los hermanos que se están postulando ancianos, si tienen buena reputación de los de afuera, llamemos al trabajo, porque que los líderes de la iglesia, los ancianos, hagan esa pega. ¿Aló? ¿Sí? Quiero preguntarle por Juanito Pérez. ¿Usted es su jefe? Sí. Cuénteme, ¿cómo se desempeña? Si le habla maravilla, excelente. Si le habla pésimo, ya no califica. Es así, hermano. Es así. Ahora, ojalá que no se deje guiar por el primer comentario que le den, que sea con 2 o 3, pues, ¿no es cierto? No vaya a ser que le estén diciendo mentiras del hermano. Puede pasar también. Vamos con el vecino al lado. Quiero preguntarle por su vecino de al lado. ¿Cómo se porta? No, escucha música súper fuerte hasta las 5 de la mañana. Raja. Ya no califica, por hermano. No califica. Y, querido hermano, sigamos, Cristian. Esta es la última diapo. ¿Por qué son importantes los requisitos? Y acá les puse ejemplo cirujano cardiovascular. Le pongo un ejemplo. Se presenta una oportunidad de trabajo en una clínica o en un hospital para un cirujano cardiovascular, donde se están pidiendo ciertos requisitos, que tenga experiencia en ciertas áreas de este trabajo. Y esta persona miente los requisitos y pone que sí, que es experto en esa área. Y le dan el trabajo. Y ahí está en el pabellón, con el paciente con el pecho abierto, esperando que le cambien el corazón. Y este cardiovascular no tiene idea porque nunca lo ha hecho. No sabe cómo cambiar un corazón. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Cómo va a quedar el final? Hermano, quizá usted me va a decir, oye, te estáis poniendo drástico. Claro, me pongo drástico, hermano, porque esto es importante. Es súper importante porque son los líderes de la iglesia. Son los que van a tomar decisiones por el futuro de la iglesia. Esta es una iglesia joven. Y si ellos se equivocan, nosotros vamos a caer juntos con ellos. Y por eso se piden requisitos. Y no es solamente, hermanos, para los ancianos. Nuestro hermano Eloy está haciendo su práctica pastoral. Él quiso estudiar, prepararse, estudió 4 años en el instituto y ahora está haciendo su práctica. Y creo que todavía no cumple el año. En enero cumple el año, me parece, y son 2 años, ¿no es cierto? En marzo. En marzo cumple el año y son 2 años. Ya, entonces falta como 1 año y 4 meses para que él termine su práctica. Y terminando su práctica, la iglesia va a tener que decidir si lo recibe como pastor o anciano, que vimos que es más o menos lo mismo, los términos son intercambiables. Y lo importante, hermanos, acá es que al momento de nosotros decidir, podamos leer los requisitos y ver al Xavi, al Eloy, al Dixon, quien se está postulando ahora, hermano Raúl, me parece, ¿no es cierto? Hermano Ciel, si ellos cumplen. Y nos la ponen súper difícil, por hermano. Nos la ponen súper difícil, quizás porque nosotros, bueno, yo algunos de ellos los conozco bien, he compartido con ellos, pero a otro grupo de hermanos que se está postulando no los conozco tan bien. Entonces es súper difícil para mí, esto es algo personal, decidir si le doy mi aprobación o no. Por eso el principio era que los líderes los escogieran. Y también es difícil, hermanos, porque, ya, traigámoslo acá, a la iglesia local. Ya, no se sientan mal, pero voy a dar este ejemplo porque me parece que vamos a lograr entenderlo. Si, no sé, Carla, si el Xavi no cumple con los requisitos y tú tienes que votar sí o no, a veces, hermano, la familia o el amor tira, po. No, pobrecito, mi Xavi, vamos a poner que sí nomás. O hermana Anita, que el otro día vi que publicó ahí, feliz y orgullosa, ¿no es cierto?, del Eloy, Pastor Eloy Guerrero, ¿no es cierto?, sirviendo en el campamento de Pirque. Subió la publicación del afiche. Si en 1 año y medio más tiene que votar nuestra hermana Anita, Eloy Guerrero, ¿se queda como pastor o no se queda? Pucha, mi niño, ¿cómo le vamos a poner que no? Ya pongámosle que sí. Entonces, en nuestra iglesia
hay mucha familia involucrada, ¿no es cierto? Hay familia del Eloy, familia del Dixon, ¿no es cierto? Muy cercanos. Entonces, y amistades, ¿no es cierto? O sea, Raúl, tenéis que votar por el Eloy, ¿no es cierto? Lalo por el Dixon. Hay amistad en juego, entonces es difícil, hermano. Nos camiseteamos, ¿no es cierto?, por nuestros cercanos porque los amamos. Y cuando les decimos que no, es como que lo estamos traicionando. Nos sentimos mal. ¿Cómo le voy a decir que no? Si es mi amigo, si es mi niño, si es mi esposito. Da pena, po. Y pienso que por eso el principio era que los líderes escogieran, porque así a nosotros no nos ponen en aprietos, po. Ellos saben, ellos los conocen mejor que nadie. Y si algún líder tiene duda, va y le pregunta a la esposa, le pregunta al jefe, le pregunta al vecino, ¿no es cierto? Pero hermanos, es importante, es importante. Fue un estudio express. Hay mucho más que decir al respecto, pero no había más tiempo. Si tienen preguntas, mándenselas a Cristian, se las puede mandar por WhatsApp y las vamos a responder en el podcast, ¿ya? Así que terminemos orando, ¿les parece? Ya, oremos. Buen Dios, gracias te damos, Señor, porque nos das la libertad de poder estudiar tu palabra, estando tranquilos, Señor. Y sabemos que este sábado, Padre, tenemos una reunión de membresía que vamos a escoger a nuestros ancianos, a los futuros líderes de esta iglesia. Y, Señor, tú eres el más interesado en esto, Señor. Tú estás preocupado de nosotros, tú amas a tus hijos, tú nos diriges, Señor. Y te pedimos, Señor, con toda humildad que seas tú, Padre, guiándonos. Te pedimos que no dejes que nos equivoquemos. Que seas tú, Señor, dirigiendo todo lo que vamos a hacer. Que seas tú hablándonos durante la semana o estos días que nos quedan para poder dirigirnos, Señor, hacia quién vamos a dar nuestros votos. Y tenemos temor, Padre, de equivocarnos, de hacer las cosas mal. Por eso queremos pedir tu guía, Señor, pedir tu dirección y encomendarnos en tus manos, teniendo fe, Señor, de que tu dirección, Señor, es buena, Padre. Y gracias, Señor, nuevamente por este culto, por la reunión que estamos haciendo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.